Hoy nos encontramos a 30 de mayo del año 2024 y estamos en víspera de las elecciones aquí en este país llamado México. Pero estoy viendo que hay una completa ignorancia en una gran mayoría de los ciudadanos sobre el significado de comunismo, socialismo y capitalismo, que es lo básico que gobierna a nivel global aquí en la Tierra, nuestros países. Entonces, por eso me veo pues en mi deber como ciudadano, informarles y comunicarles cómo gobierna cada sistema de los que ya les hablé. Vamos a empezar con el comunismo. El comunismo es un sistema completamente ateo. Ateo quiere decir que no creen en Dios ni en ninguna clase de divinidad. Por eso, una vez que está instalado el comunismo en el gobierno, al poco tiempo vamos a ver que empiezan a atacar la religión en cualquier nivel, por el siguiente motivo. Aquí en México somos un país tradicionalista creyente en Dios, ya sea católicos, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, etc. En un 95% creemos en Dios. El comunismo, ya instalado, va a empezar a quemar las iglesias católicas, a destruir los templos, a desaparecer sacerdotes, lo mismo que pastores, dirigentes cristianos, en fin, todo lo que se relacione con religión lo va a atacar por su significado ateo. En el comunismo, el Estado, o sea, el gobierno, lo controla todo. Controla la mente y el cuerpo de los ciudadanos. El comunismo utiliza al ser humano como si fuera un engrane de una maquinaria que únicamente va a servir para producción y para producción y para producción, la cual va a estar controlada completamente por el Estado. Por un decir, si unas personas son destinadas a la ganadería, esas personas y sus familias van a estar ahí siempre en la ganadería. Van a pasar generaciones y más generaciones y van a estar ahí en el sistema ganadero. El sistema comunista los va a vestir, los va a calzar, les va a dar alimento, lo necesario para que trabajen. Pero la producción, el Estado va a pasar a recogerla y va a hacer lo que el Estado considere conveniente a los intereses del país y de la nación en la cual está implantado este sistema. Muchos dicen, pero ¿cómo puede ser que controle la mente y el cuerpo de la gente un sistema como el comunismo? Para ello, utiliza una policía brutal para someter a la sociedad gobernada a la fuerza de los intereses del Estado. Si alguien se opone, lo golpean, lo desaparecen, si bien les va, lo encarcelan. También en el comunismo no hay libertad de expresión. El Estado decide lo que debe y no debe de hacer la gente. Vamos a pasar a un panorama básico
ahora de lo que es el capitalismo. Comunismo y capitalismo son completamente diferentes. El capitalismo sí permite la libertad de culto. Tú como ciudadano puedes elegir si perteneces a la religión católica, evangélica o cualquier otra religión que tengas de creencia. El Estado en el sistema capitalista está gobernado por los industriales poderosos, compañías transnacionales, etc. El capitalismo también usa policía para seguridad nacional, seguridad estatal, seguridad municipal, seguridad comunitaria, etc. En el capitalismo sí hay libertad de expresión, pero forzados por las condiciones sociales del obrero, el campesino y el proletariado. Aquí vemos una diferencia muy grande entre el comunismo y el capitalismo. Por ejemplo, el comunismo, la policía la usa drásticamente para control de los ciudadanos en el Estado. En el capitalismo también hay seguridad, pero esa seguridad es más ligera y está a los intereses de las grandes empresas, de las grandes industrias. Ahora vamos a pasar a lo que es el socialismo. Socialismo y comunismo deben entenderse perfectamente que son completamente diferentes. Comunismo es una cosa y socialismo es otra cosa completamente diferente. En el socialismo sí hay libertad de culto. Tú puedes pertenecer a una iglesia católica, a una evangélica, Testigo de Jehová, lo que tú quieras. Hay libertad de culto. En el socialismo se beneficia tanto ricos como pobres. Hay empresas privadas y hay empresas del Estado, del gobierno. También hay policía para seguridad nacional, estatal, municipal, comunitaria, etc. En el socialismo sí hay libertad de expresión y de manifestación de ideas. Ahora, ya está más o menos lo que es básico: comunismo, capitalismo y socialismo. Vamos a pasar a los sistemas que se han aplicado aquí en México, que ahorita estamos hablando sobre México, sobre su situación política y el futuro del país a partir de 2024 en adelante. Y la situación es la siguiente: el capitalismo normalmente en la actualidad está representado aquí en México por el Partido Acción Nacional. Aquí se le llama PAN, Partido Acción Nacional. Pero hay un antecedente más antiguo sobre el capitalismo. Y el antecedente es bien claro. Aquí recordamos la época del porfirismo, donde el industrial, los grandes dueños de minas, los grandes dueños de grandes extensiones agrícolas,
castigaban al obrero, al campesino, a todo el proletariado, prácticamente como esclavos. Se morían en las minas, sin derechos, lo mataban a latigazos en el campo. Y toda esa situación se vivió durante el porfirismo, más o menos toda esa época. Entonces el capitalismo está manifiesto desde entonces. Es algo histórico que es lo mismo que está sucediendo en la actualidad con el Partido Acción Nacional. Y lo podemos ver, por ejemplo, en el señor Calderón, cuando gobernó México, pero un más claro ejemplo lo tenemos en el señor Vicente Fox, cuando le tocó gobernar el país. El señor Vicente Fox, pues en su papel de presidente de la República, simple y sencillamente dijo: el país desea saber lo que es el capitalismo, pues lo va a sentir. Y empezó a sembrar sus ideas capitalistas, de empresario, de industriales. En el capitalismo, todo el recurso del país lo va a controlar el empresario, el industrial, los poderosos. Y para poderles sacar algo de derecho, pues está el sindicalismo. Nosotros vemos claramente que cuando el señor Fox estuvo gobernando México, empezó a atacar muy duro a los sindicatos, empezó a atacar muy duro a los programas sociales, por ejemplo, Diconsa, lo que es la Conasupo, distribuidora Conasupo. En ese tiempo la debilitó por completo, porque dijo que era algo que estaba inquietando la iniciativa privada, y sencillamente, como ellos eran capitalistas, esos programas sociales no debían prevalecer. Lo mismo hizo con otros programas sociales. Empezó a atacar a los sindicatos, de estar sus contratos colectivos de trabajo de este grosor, quedaron en unas cuantas hojas, más los sindicatos y fracciones que desaparecieron. Pero el pueblo tiene la culpa, porque el pueblo no sabe lo que está eligiendo cómo lo gobierne. Por ejemplo, si ubicamos al señor Fox, nos damos cuenta, por ejemplo, en la industria, por ejemplo, en la industria minera. En aquel tiempo era el dirigente de esta industria, del sindicato de ellos, el señor Napoleón Gómez Sada. Él era el líder, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la República Mexicana. Y claramente el señor Gómez Sada, a donde quiera que se presentaba, les decía a todos los gremios que el partido oficial era oficialista. Nadie entendía esas palabras. ¿Pero qué quería decir? Quería decir simple y sencillamente de que si México trabajara en un sistema socialista, ahí va a estar sometido el Sindicato Nacional Minero. Si México tiene un sistema comunista, ahí va a estar sometido al Sindicato Nacional Minero. Quería decir que, por ejemplo, si estaba el país gobernado por un sistema capitalista, como en este caso que estamos hablando del señor Fox, iba a estar sometido a lo que dijera
presidente en turno, que en este caso pues era un capitalista como Fox, y lo alabó. Lo alabó bastante, que ni aún así despertó a la gente y buscaban traidores porque estaba sucediendo eso con los sindicatos. La cosa era sencilla. Si había un sistema socialista, si iban a beneficiar a los obreros con sus sindicatos, si había un sistema capitalista, pues iban a habilitar sindicatos y demás sociedades de apoyo comunitario. Es lo normal que pasa en esas clases de sistemas. Entonces, ahora vamos a pasar, si en nuestro país ha habido socialismo, ¿y quién lo representa? El Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El Partido Revolucionario Institucional originalmente era un partido socialista y gobernó por muchos años hasta la época del presidente Carlos Salinas de Gortari. Y fue un sistema socialista que no funcionó debido a la corrupción de nuestros ciudadanos que nosotros elegimos para que administren nuestro país por corrupción. El PRI fue un sistema socialista que no funcionó por corrupción hasta Salinas de Gortari y hasta la muerte del señor Luis Donaldo Colosio. De los Salinas de Gortari hacia atrás, el PRI era socialista. Desde Salinas de Gortari hacia adelante a la fecha, el PRI es capitalista. Y lo vemos muy claramente cuando el señor Salinas de Gortari modificó el artículo 3, 27 y 123 y empezó a privatizar muchas empresas del Estado. Las famosas paraestatales empezó a venderlas a la iniciativa privada. La modificación constitucional del 3, 27 y 123 era para beneficiar en esos tiempos a los industriales de los Estados Unidos, a las transnacionales de los Estados Unidos, pero no se pudo hacer de inmediato, sino que de allí en adelante, poco a poco, han ido descentralizando empresas del Estado para entregarlas a la iniciativa privada. Entonces, vemos un antecedente aquí claramente de que se ha manifestado en México tanto el socialismo como el capitalismo bastante tiempo. Y nosotros como mexicanos hemos sentido el efecto del capitalismo y del socialismo. Pero ahora estamos, por ejemplo, con el señor Andrés Manuel López Obrador, que no está definido si Morena, el Movimiento Renovación Nacional, es socialista o es comunista. Hay un video donde se le pregunta al señor Andrés Manuel López Obrador si él es comunista. Y él claramente responde: me preguntan que si soy comunista, les pregunto que qué es el comunismo. Y nadie lo sabe. Por eso, aquí yo les estoy explicando lo que es comunismo
socialismo y capitalismo. Para que lo sepa el pueblo de México, porque se acercan las votaciones y tienen que saber los mexicanos qué y quiénes y de qué manera lo van a gobernar. Pero nuestros gobernantes, todos cómplices, el señor López Obrador, desde que fue priista hasta la fecha con Morena, todas las mañas que han aplicado todos estos partidos, él las ha estado aplicando en Morena a nivel nacional. A nivel nacional, todas las mañas que aprendió desde el priismo hasta Morena, lo ha estado aplicando al pie de la letra, sin omisiones. Entonces, el señor Andrés Manuel López Obrador debe de definir claramente si Morena es capitalista o si Morena es socialista o si Morena es comunista. Él está entre el dime y el direte. Tienen una revoltura a nivel nacional, como si fuera una capirotada de partidos socialistas mezclados con capitalistas, mezclados con todos revueltos unos con otros por la ignorancia del pueblo. Y lo vemos bien claramente. Aquí vemos, por ejemplo, el PAN, el PRI y el PRD asociados. Estamos viendo el Partido Acción Nacional PAN, capitalista. Estamos viendo el Partido Revolucionario Institucional, que fue socialista, pero actualmente, de la muerte de Luis Donaldo Colosio en adelante, el PRI es completamente capitalista. Tienen engañadas a todas las comunidades, a obreros, a campesinos, sindicatos, comunitarios, quien sea. El PRI en la actualidad es capitalista desde la muerte de Luis Donaldo Colosio hasta la fecha. Y aquí en este año 2024 lo vemos claramente cuando están unidos PAN y PRI. Lo vemos claramente, mismos objetivos, PAN y PRI. Pero aquí vemos algo curioso. Vemos el Partido Revolucionario, el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es un partido socialista. Sus ideales son socialistas. Y sin embargo vemos acá a Morena. Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde. El Partido del Trabajo, socialista. El Partido Verde, socialista. Y estamos viendo a Morena, Movimiento de Renovación Nacional, encabezado por Claudia Sheinbaum y nuestro actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, prácticamente, Morena tiene que definirse si es socialista o si es comunista. Y tenemos un antecedente muy importante. El obispo Leopoldo de Nogales, en una Navidad, vino para el Día de la Virgen aquí a este lugar
en Sonora, llamado Agua Prieta, Sonora, y se presentó precisamente el 12 de diciembre, el Día de la Virgen, a oficiar misa precisamente en el templo de la Virgen de Guadalupe. Y ahí dijo claramente el obispo que estaban pasando situaciones raras a nivel nacional con la religión. Y él habló de que tenía 10 años prestando su servicio en el Vaticano en Roma, y que no olvidaran a los cristeros. Lo mencionó varias veces, que no olvidara el gobierno a los cristeros, allí en misa. Posteriormente, hace poco, precisamente en estos días, la sede de Roma cambió al obispo Leopoldo a Jalisco, y ya va a ser autorizado como obispo en estos días también, precisamente en Jalisco, donde es la cuna de los cristeros. Jalisco, que es el corazón de los cristeros. Los que ven el video, investiguen los cristeros y su acción a nivel nacional defendiendo la fe. Entonces, si Morena fuera socialista, pues no tendría ningún pendiente, ni la Iglesia Católica ni ninguna otra religión sobre Morena, porque Morena precisamente permite la libertad de culto. Pero si Morena es comunista, vamos a ver claramente que va a empezar a atacar todas las iglesias católicas, centros de culto, de cristianos, de evangélicos, testigos de Jehová, y cuanto haya que crean en Dios, porque el comunismo es ateo por completo. Entonces, a Morena le conviene decidirse de una vez: o es capitalista, o es comunista, o es socialista. Comunista o socialista. Busquen ustedes el video ese de que yo les mencioné anteriormente, donde el señor Andrés Manuel López Obrador claramente dice, hasta burlonamente, que dicen que soy comunista, pero les pregunto que qué es el comunismo y ninguno sabe. Pues ya saben lo que hace el comunismo. El comunismo es ateo. Ateo es que no cree en ningún Dios, no cree en Dios. El comunismo ataca todas las religiones. El Estado lo controla todo. El comunismo crea policía brutal para someter a la sociedad gobernada a la fuerza. ¿Y qué estamos viendo en la actualidad? Estamos viendo Guardia Nacional, estamos viendo Sedena, estamos viendo Marines, estamos viendo la Policía Judicial, Estatal, en todos sus diferentes niveles. Estamos viendo seguridad privada exagerada. Imagínense toda esta seguridad agarrando al pueblo y poniéndole el pie en la cabeza, sometiendo a toda la sociedad mexicana. Pues sería una desgracia. El comunismo es un fracaso. El comunismo no ha funcionado ni siquiera en sus líderes, que son los rusos. En Rusia, a partir de la perestroika, fue destruido el comunismo. La Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas se deshizo. Se deshizo la Unión
de repúblicas soviéticas socialistas a partir de la perestroika, y de ahí en adelante la Rusia ya fue otra, aunque le quedan todavía muchos rasgos comunistas que tiene que quitar de su mente porque tiene mucho tiempo dominada por el comunismo. En la actualidad, quien ha hecho florecer es el capitalismo. El capitalismo la hace florecer a la Rusia. Y vemos a China. China también tenía años y años y años de ser comunista. Y es un comunismo que fracasó también. ¿Y por qué? Porque China, si no es porque la rescatan los americanos con fuentes de trabajo, que ahora vemos casi cualquier cosa que compramos Made in China, Made in China, Made in China, estuvieran muriéndose de hambre los chinos. El sistema comunista no funcionó ni en la Rusia, que es el origen del comunismo, ni en la China, que es el segundo país más poblado sometido al comunismo. O sea que el comunismo es un fracaso a donde quiera que se instale. Y aquí con nosotros pues lo vemos claramente, por ejemplo, el comunismo en Nicaragua, en Cuba, Venezuela, que está entre comunismo y socialismo, no están muy decididos aún a la fecha. Entonces, ¿qué vemos? Que el comunismo no le conviene a ningún país, no es funcionable el comunismo, y mucho menos en México. En México, si el partido Morena lo declara completamente comunista, si se declara comunista el partido Morena, va a ser un caos para México, va a ser una situación brutal en todo el país, va a ser algo grave y difícil de llevar para todos los mexicanos. Ahora, está el ejemplo claro. El capitalismo, sabemos lo que es aquí en México. El socialismo, sabemos lo que es aquí en México. El futuro en realidad de toda la comunidad a nivel del planeta es el socialismo. Le pese a quien le pese. El socialismo ve por todos, pero sin corrupción. El socialismo ve tanto por el pobre, por el rico, por el campesino, por el obrero, por el proletariado. Hay libertad de expresión. En el socialismo también vemos libertad de culto. Y si vemos que el socialismo y comunismo son completamente diferentes. Socialismo es uno, comunismo es otro y capitalismo es otro. Y estos tres sistemas son básicos en el desarrollo de las naciones en la actualidad. Entonces, nosotros como mexicanos debemos de tener la responsabilidad de saber a quién le vamos a entregar la administración de nuestro país. Porque las personas que gobiernen nuestro país, ya sean de cualquier partido que elija el pueblo debe ser consciente de lo que está eligiendo, porque esto se aplica en forma inmediata y lo hemos visto. El PRI fue un socialismo que la corrupción nunca lo dejó trabajar adecuadamente para que progresara México. Vemos claramente cuando tomó el poder en dos ocasiones el Partido de Acción Nacional, partido capitalista, y vemos cómo actuó el señor Fox con los programas sociales, con los programas, con los sindicatos, sociedades gremiales, etcétera, porque él simple y sencillamente dijo, pues el país quiere sentir lo que es capitalismo, pues lo va a sentir. Y si permitimos que Morena
se declare comunista, va a ser un problema muy grave para todo el país mexicano. El comunismo no funciona en lo absoluto para nada. Es un sistema fracasado. Entonces, todo esto que les estoy comunicando es precisamente lo quise resumir lo más posible, porque estamos en víspera de las elecciones y que la gente sepa por quién va a votar y a qué sistema le va a entregar la administración de nuestro país, porque nuestros administradores, desde el presidente de la República, desde los gobernadores de los estados, desde las alcaldías, presidentes municipales, como se les llama, desde el Senado de la República, desde las diputaciones locales y federales, todos ellos son administradores de nuestro país, y los que están allí no llegan tan casualmente. Los que están arriba es una educación de años y años y años y años de la que han tenido conocimiento, y nos lo comprueba claramente el señor Calderón. Nos lo comprueba claramente nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es posible que tan solo se presente y que diga, que dicen que soy comunista, y les pregunto qué es el comunismo y nadie lo sabe? Pero hay un dicho bien claro que dice, por sus obras los conoceréis. Cuando empiece el sistema comunista a atacar a las iglesias, cuando empiece con la policía brutal del Estado a controlar a toda la población a la fuerza para someterla a su antojo, cuando no haya ni libertad de expresión, porque va a saltar toda esa clase de policía a someter a la población, entonces nos vamos a dar cuenta de que nos está gobernando un sistema comunista. ¿Y cómo lo vamos a demandar si ellos no se han declarado si son comunistas o son socialistas? Entonces es necesaria la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos cuando votemos, que no se venda el voto al partido actual Morena. Le valió la reelección. Aquel señor que salía en los libros de texto con una banderota que decía sufragio efectivo, no reelección, don Francisco Madero, decía voto efectivo, no reelección. Les valió. Y todas las mañas que el señor Andrés Manuel López Obrador agarró desde que estuvo en el PRI hasta la fecha con el partido Morena, todas las ha aplicado para darle fuerza a Morena. Y va a ser una desgracia para el pueblo si no lo captamos. Andrés Manuel López Obrador debe definirse claramente: o es comunista o es socialista. Y como comunidad, todos tenemos la obligación de demandarle las acciones que haga, porque en relación a cómo él se manifieste, es como va a trabajar. Lo mismo hizo el PRI por varios años, socialista, y no funcionó por lo corrupto. El PAN, en las oportunidades que ha tenido, lo vemos claramente beneficiando a la industria, perjudicando sindicatos, perjudicando bienes sociales.
Y si impone el comunismo, va a ser una desgracia para todo el país. Así que tengan mucho cuidado, todas las personas que anduvieron vendiendo su voto, porque estas personas, si son comunistas, no son cosa buena de ninguna manera para México. México sí puede soportar capitalismo, sí puede soportar socialismo, pero nunca comunismo. Somos una sociedad 95% religiosa. Imponer el comunismo a la fuerza de un momento a otro va a causar una grave crisis social. Bastante grave. Ahora, para que sobreviva cualquier país, necesita empresas y más empresas. Está demostrado en China, está demostrado en Rusia, está demostrado en todos los países que han progresado. Lo que los hace fuertes son las empresas. Pero si se van a dedicar a estar maquilando dinero, van a tapizar México de papel moneda, sin valor. Se necesita que haya producción, se necesita que haya productividad. Y en el comunismo no la va a haber. Necesitamos o capitalismo o socialismo aquí en México. Pero nuestro deber como mexicanos es tener la responsabilidad de saber por quién votar, porque es lo que se les va a heredar a las siguientes generaciones. Los niños, cuando ya sean jóvenes o adultos, van a sufrir las consecuencias de los actos que nosotros estamos cometiendo ahorita en la actualidad, especialmente con el régimen que está gobernando, que se llama Morena. Pues creo que fui lo más conciso, lo más exacto, resumí lo más que pude lo que son estos sistemas, para que cualquiera que lo llegue a escuchar este video lo entienda. Mi nombre es Bernabé Soto Moreno y probablemente continúen estos videos. Aquí ustedes ven una CCC y aquí ven mi nombre. La CCC quiere decir Conciencia Ciudadana Colectiva. Conciencia Ciudadana Colectiva. La estoy empezando en este momento para que nuestros gobernantes y cualquier problema que haya en cualquier lugar, haya personas que informen y que despierten a la gente sobre las situaciones, especialmente sobre los gobiernos y la forma en que gobiernan a nuestros países, se encuentren en donde se encuentren, que nos despierten a los ciudadanos que despierten a los ciudadanos que no tienen la capacidad o no pueden de tener una educación política activa. Simple y sencillamente piensan que las cosas suceden por casualidad. Las cosas no suceden por casualidad. Las cosas suceden porque alguien las provoca. Y a nivel de todo el mundo, donde quiera vemos comunismo, socialismo y capitalismo. Así que cuando votes, ten en cuenta que estás votando por el futuro de un país y ten en cuenta que están nombrando administradores de un país. Estos administradores van a gobernar tierras, van a gobernar empresarios, van a gobernar narcos, van a gobernar cuanto haya. Ahora, hay algo muy importante. Muchos dicen que el comunismo narco,
que el socialismo narco, que el capitalismo narco. No. O que dicen que el comunismo democrático, que el socialismo comunista, que el capitalismo socialista. No. Eso es pura piratería. Son personas que logran llegar al poder de los países y que ya que están allí entre la espada y la pared, porque simplemente llegaron a gobernar el país porque la gente allí los metió, ahí los nombró, querían encontrar una salida sobre estas tres situaciones. No existe eso. Existe lo puro nada más. Lo que es comunismo, lo que es socialismo y lo que es capitalismo, que son los sistemas que gobiernan todo el mundo. Ojalá que hoy que votes, este día 2 de junio, aquí en México, no te dejes llevar por la palabrería falsa. Investígalo, sé consciente a quién le vas a dar tu voto y sé consciente quién nos va a administrar el país, porque dentro de eso está la vida y el bienestar y la seguridad de los niños que vuelvan a ser adolescentes y adultos, y que nosotros tenemos la responsabilidad de entregarles un país sano, saludable, con trabajo y sin problemas. El comunismo es como el diablo, son puros problemas. Fuera el comunismo de México, nada de comunismo en México. Socialismo y capitalismo sí. Pues me despido. Ojalá que les sirva de algo este video y hagan conciencia como mexicanos por quién van a votar.